Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Hoy quiero seguir enseñando sobre una pequeña serie de estudios que empezamos hace varias semanas sobre la voluntad de Dios. Hoy estamos entrando específicamente a una tercera entrega. Esta es la penúltima. La próxima semana, si Dios lo permite, estaremos dando por terminado lo que es la voluntad de Dios. Y comúnmente, siempre en algún momento de nuestras vidas, estamos preocupados sobre la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Estamos siempre alertas. ¿Será la voluntad de Dios que haga esto o el otro? ¿Será la voluntad de Dios que haga este trabajo? ¿Será la voluntad de Dios que estudie esto? ¿Será la voluntad de Dios que tenga este proyecto? Me cambie aquí, me vaya allá, viaje, haga esto, el otro, me case o no me case, ella, él. Y a veces, muchas veces sobre todo, empezamos a turbarnos en nuestros corazones, ¿verdad? Hoy sí, yo lo sé, soy joven aún, y esas decisiones muchas veces nos enloquecen. Pero venimos viendo sobre no una nueva, sino lo que yo a la luz de la palabra de Dios puedo ver. Y lo que habíamos dicho hace algunas semanas atrás es que no hay una voluntad secreta que usted y yo debamos de saber antes de tomar alguna decisión. No hay una voluntad secreta, oculta, que usted debe de pedirle a Dios que le revele antes de tomar una decisión para hacer algo. No hay. Tengo que tomar este trabajo. Señor, ¿será tu voluntad? Esperamos una respuesta. ¿Qué esperamos a veces? En la palabra de Dios no está. Sí, toma eso, hijo mío. No está, ¿se dan cuenta? Tengo que estudiar aquello que va a ser para toda mi vida. Señor, ¿qué hago? No hay una respuesta específica en la Biblia. Sí, tómala, hijo mío, hija mía. No lo tomes, cuidado. Entonces, tenemos que ir cambiando algunas de esas ideas. Ahí, de repente, en algún momento, alguien se habrá hecho esta pregunta cuando estuvimos viendo durante los días atrás. Entonces, si no hay que pedir a Dios que nos diga qué hacer o que nos haga, entonces, ¿vamos a orar? Entonces, ¿ya no necesitamos orar a Dios? No estoy diciendo eso. Debemos orar a Dios. Debemos buscar continuamente la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo que pasa que en nuestro corazón, y por muchos años, y los hablo yo con justa experiencia, que siempre tenemos en nuestra mente, la voluntad de Dios como un tiro al blanco, ¿verdad? Que si me fui unos grados para el costado, se fue. Malogramos entonces nuestra vida. Y muchas veces los líderes siempre solemos preguntar a los jóvenes a veces, ¿ya sabes la voluntad de Dios para tu vida? ¿Ya sabes? Y como yo dije, a veces ni los líderes sabemos esa respuesta a nuestras propias vidas. Pero nos hace parecer muy espiritual. ¿Ya sabes la voluntad de Dios para tu vida? Cuando a veces ni yo sé la voluntad de Dios para mi vida. Ni yo lo sé. No sé qué haré mañana, pasado mañana, a dónde Dios me llevará, qué será de su voluntad. Estoy seguro, sí, de algunas cosas, como les decía. Estoy seguro con quién me he casado, estoy seguro del llamado que Dios ha hecho en mí para servirle. Estoy seguro de estar sirviendo frente a ustedes. Pero hay cosas más allá que no dependen de mí. Y la voluntad de Dios no es un tiro al blanco. Y siempre, a veces hemos dicho que si no haces la voluntad de Dios, todo te va a ir mal. Y es por eso esa gran preocupación en que sepamos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Lo que estaba diciendo es que, dejemos de pensar un poquito en esa manera convencional que comúnmente teníamos sobre la voluntad de Dios.
Lo que hoy quiero que tengamos en cuenta es que Dios sí nos direcciona en nuestras vidas y en nuestros proyectos. Eso es muy diferente. Dios no va a descender y te va a decir qué decisión debas de tomar. Sin embargo, Él nos puede guiar. Él nos puede direccionar. Y en ese sentido es que sí debemos de buscar a nuestro Señor. Dios no te va a dar una revelación para que hagas tal cosa o no, pero sí nos va a guiar, mis hermanos. Así que yo personalmente pienso que no es responsable pedir a Dios, Señor, ¿hago esto o hago el otro? ¿Hago esto o hago el otro, Señor? Espero tu respuesta. El Señor no nos va a responder. Haz esto, hijo, haz esto. Por favor, yo te guío a hacerlo esto. La mejor manera debería de ser, Señor, guíame, dame dirección para poder tomar la decisión más sabia. Ahí la responsabilidad obviamente está bajo nuestras manos y obviamente bajo la dirección de nuestro Señor. Hace un tiempo, los que se recordarán del pastor Roldán, él contaba algo muy interesante porque hablaba sobre un joven que estaba pidiendo trabajo. Hermanos, apóyenme orando por trabajo, por favor, necesito trabajo, lo necesito. Y claro que sí, apoyando en trabajo. Después de un tiempo, nos enteramos que este joven ya no estaba viniendo a la iglesia, ya había encontrado trabajo. ¿Y qué había pasado? Se ponen en contacto con él. Sí, ya encontré trabajo, pastor. ¿Y qué ha pasado? No, que no puedo ahora porque estoy trabajando aquí en la discoteca. Y por eso ya no puedo ir a la iglesia. La iglesia estuvo orando, apoyando para que Dios dé un trabajo a este joven. Entonces la pregunta es, ¿Dios realmente dio ese trabajo a este joven? ¿Dios realmente respondió de esa manera? Porque podríamos pensar, bueno, ahora tiene trabajo, pero ¿en qué está? Realmente tiene un trabajo, pero no es la mejor opción, como para que un hijo de Dios, obviamente, esté allí, ¿verdad? En asuntos donde obviamente está alrededor el alcohol y muchas otras cosas más de perdición. ¿El Señor le dio este trabajo realmente? No, sencillamente no tuvo sabiduría y discernimiento para tomar la mejor decisión. Eso es lo que le faltó, sabiduría y discernimiento para a veces tomar, porque Dios no va a tomar ese trabajo por ti. Uno tiene que hacerlo. Y es ahí en donde yo durante estas semanas vine diciendo que tenemos que crecer en algunas cosas entonces, para tomar buenas decisiones como hijos de nuestro Señor. Sí creemos que Dios nos va a direccionar a hacer su voluntad. Creemos que Dios nos puede guiar. Y hoy vamos a hablar sobre eso. En esta tercera entrega sobre la voluntad de Dios, vamos a hablar sobre dirección, mis hermanos. Y la primera verdad es que Dios nos guía a tomar decisiones. Ojo, Dios no va a tomar las decisiones por usted y por mí. Dios nos guía a tomar las decisiones. Y para eso, por favor, abramos nuestras Biblias en Hebreos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, por favor, capítulo 1. Vamos a leer capítulo 1 de Hebreos, verso 1 y verso 2. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hasta allí nada más. Este pasaje nos muestra claramente cómo es que Dios guía a su pueblo, cómo es que Dios desde la antigüedad
Y no solamente desde la antigüedad, sino hasta nuestros días, mis hermanos, nos guía y nos direcciona nuestro Señor. Dios ha revelado de muchas maneras, ha revelado en muchas ocasiones. Sin embargo, solamente hay una manera suficiente y completa para que usted y yo podamos seguir nuestra vida, que es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ir paso a paso para que podamos entender mejor lo que Hebreos está diciendo. He tomado unas guías de un libro que los recomiendo para que lo puedan leer, les va a ayudar mucho. Se llama La Guía y la Voz de Dios, de Philip Jensen. Pueden buscarlo en internet, pueden quizás comprarlo también, y nos va a ayudar mucho a entender un poco más, quizás si quieren profundizar sobre la voluntad de Dios. Así que primero, Dios nos guía por medio de su providencia invisible. Abra su Biblia, por favor, en Efesios. Vamos a ir rapidito a Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Que Él, nuestro Señor, hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto es una verdad claramente, mis hermanos, puesta en la palabra de nuestro Señor. Usted y yo estamos donde nuestro Dios quiere que estemos. Usted ha pasado por esa enfermedad porque el Señor así lo ha permitido que pase. Usted ha pasado por tal necesidad o por tal momento de angustia porque el Señor así lo ha permitido que pase. Hoy usted está aquí en este momento porque Dios así lo ha permitido. Es esa mano providencial, es esa mano invisible de Dios que opera día a día en nuestras vidas. Ahora, eso muchas veces ni siquiera lo podemos ver. Tomamos muchas decisiones en nuestro día a día, pero eso es un trabajo que Dios hace, que nos está cuidando y dirigiendo y está permitiendo muchas cosas para hacer su voluntad en nuestras vidas. Es un trabajo tras bastidores. Es un trabajo que Dios está haciendo como detrás del escenario, que no es fácil de ver. Pero ¿sabe cuándo lo podemos ver? Cuando miramos atrás. Cuando miramos atrás en nuestras vidas. ¿Verdad? Dios ha permitido que pase por aquella situación. O en algún momento de su vida usted habrá dicho: ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? Hubiera tomado esta decisión. Y damos gracias a Dios porque estamos en donde estamos, disfrutando de la gracia diaria de nuestro Señor. Y no es por nuestro reconocimiento, y no es por nuestros méritos, sino es por la mano providencial de nuestro Dios que día a día se mueve en nuestras vidas. La mano invisible, la mano providencial de Dios, mis hermanos, nos cuida y nos protege día a día. Y esa mano invisible y poderosa también permite que pasen algunas cosas en nuestras vidas. Alguna enfermedad, alguna dificultad en nuestra vida. Dios lo permite para que podamos aprender algo, para que podamos darnos cuenta del camino que estamos yendo, seguramente está mal, para que nos demos cuenta que las cosas que estamos haciendo no son correctas. Y es ahí donde nosotros muchas veces tocamos tierra, ¿verdad? Es allí donde muchas veces nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo mal y que Dios nos está corrigiendo y nos está trayendo con su mano invisible: hijo, hija, ven para acá. Recuerda de dónde Dios lo ha sacado. Recuerda de lo que Dios le ha cuidado. Recuerda de lo que Dios ha hecho en su vida. Esa es la mano invisible, esa mano providencial, que cuando miramos atrás lo podemos ver perfectamente. Oh, el Señor ha estado ahí. Mi Dios, mi Padre ha estado ahí. Esa es la primera forma en cómo Dios nos guía, en cómo nuestro Dios nos direcciona, por medio de esa mano.
que está para cada uno de nosotros. Nos alimentamos, nos cuidamos, porque Dios así lo permite. Como dice Jesús en el Evangelio, ¿se recuerda? ¿Acaso Dios no hace llover sobre buenos y malos? Dios cuida de toda su creación, Dios cuida de todos y cada uno de nosotros. ¿Cuánto más de sus hijos? ¿Cuánto más de usted y yo, que somos esa creación que ha reconocido el señorío? Tú estás en donde estás porque Dios así lo ha permitido. Disfrutas lo que disfrutas porque Dios así lo ha permitido. Estás pasando por un momento difícil, Dios así lo está permitiendo. Pero esa mano jamás nos va a desamparar. Esa mano jamás nos va a dejar y jamás nos va a abandonar. Eso es nuestro Señor, eso es nuestro buen Dios. Yo no sé si usted se goza de ese Creador en que podemos ver esa mano diaria cuidándonos diariamente en nuestras vidas. Gloria a nuestro Señor. Segunda forma en cómo Dios nos guía. Dios guía hablando a su pueblo de muchas maneras. Y esto es retrocediendo al texto de Hebreos. Y si usted ya ha tenido la oportunidad de leer toda la Biblia, o de repente se ha topado con frases en la Biblia donde habla sobre que Dios está hablando a sus siervos. Y Dios, mis hermanos, habló por medio de voces. Es decir, una voz audible, valga la redundancia. Dios habló, se mostró de esa manera. Dios habló por medio de una zarza. Dios habló por medio de animales. Imagínense. Dios habló por medio de profetas, por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de una escritura en la pared, por medio de señales, por medio de ángeles. Nuestro Dios es experto comunicándose. Nuestro Señor es experto revelándose a cada uno de su pueblo. Y así lo hizo antiguamente. Dios es capaz de guiar a sus hijos de muchas maneras. Así que no tengamos ninguna duda de que Dios nos puede guiar en la decisión que estamos por tomar. Lo puede hacer, mis hermanos. Nos puede dar una dirección. Y en la palabra de Dios podemos ver la narración completa. Eso es lo que Hebreos dice. Versículo 1 del capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Se da cuenta? De muchas maneras, en muchas ocasiones, de muchas formas. Lo hizo a nuestros padres. Está reflexionando aquí el escritor de Hebreos. Nuestro Señor se ha revelado. Y eso es lo que hoy podemos tener en la palabra. Eso es lo que hoy nosotros disfrutamos, mis hermanos. Y ahí viene la pregunta, ¿estamos leyendo la forma en cómo Dios nos ha guiado? ¿Cómo Dios nos puede llevar en diferentes situaciones de nuestra vida? ¿Nos están inculpando injustamente? Claro, no eres el único. A José lo inculparon injustamente. ¿Y sabe qué? En ese momento él dio la gloria a Dios. ¿Quiere usted un buen ejemplo de qué hacer cuando nos están inculpando injustamente? Ahí está. Siga el ejemplo de José. Siga el ejemplo de José. ¿Quiere tener más confianza, más fe en Dios? Vea y estudie la vida de Abraham, el padre de la fe. Que por cierto, más adelante vamos a estar estudiando sobre el padre de la fe. El padre de la fe no fue de un momento al otro. Mis hermanos, toda su vida fue un proceso para que llegara a ser considerado como el padre de la fe. ¿Qué tal confianza de tener en nuestro Señor cuando estamos pasando por diferentes circunstancias, por diferentes dificultades en nuestra vida? Y si nos damos cuenta, en todo lo que Dios ya ha revelado está lo suficiente para que podamos tomar decisiones, para que podamos ojear, chequear, buscar información sobre qué hacer, sobre esto y el otro. Lo podemos hacer. Lo podemos hacer.
Ahí está en la palabra de nuestro Señor todo lo que ha hecho. Entonces Dios nos guía a su pueblo, a sus hijos, de muchas maneras. ¿Ok? Así que ahora vamos a lo siguiente. Tercero, Dios guía por medio de su Hijo. Dios guía por medio de su Hijo. Eso es lo que dice ahora Hebreos, habiendo dejado en claro que Dios se reveló de muchas maneras. Sin embargo, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Impresionante lo que está revelando aquí, mis hermanos hebreos. Sí, Dios habló por medio de sueños, Dios habló por medio de señales, por todo lo anterior. Sin embargo, todo lo que yo mencioné y todo lo que hemos visto o todo lo que podemos ver, la forma en cómo Dios se ha revelado, se queda obsoleto prácticamente. Porque viene una revelación mucho mayor, una revelación completa que es suficiente para las necesidades de nuestras vidas. Jesucristo. La revelación única y completa solamente la podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. No debemos esperar una voz. No debemos esperar una señal. No debemos esperar un sueño. No debemos esperar algo misterioso que suceda. Para nada. Lo único que tenemos que buscar es en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que necesitamos para nuestras vidas está en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué significa que Dios nos guía por medio de su Hijo? La mayor búsqueda no es la búsqueda de la felicidad. ¿Han visto la película de Will Smith, En búsqueda de la felicidad? Bonita película, ¿verdad? Hermosa película. Obviamente lo que la película nos muestra es encontrar el placer o la mayor felicidad, sobre todo en el estatus social o en el estatus económico. Y si ya estás en un estatus económico bien, todo es felicidad. Aparte de los muchos valores que hay, es muy bonito la película. Pero se queda corto. La película y su enseñanza se queda corto. Porque la mayor búsqueda que el hombre, el ser humano puede hacer, no es el dinero. No es la felicidad. La mayor búsqueda que usted y yo podemos y debemos hacer es nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero, encontrarnos con este Dios que nos ha creado. Encontrarnos con nuestro Creador. Es que usted y yo podamos gozar de la salvación. Eso es la mayor búsqueda que usted, joven, señorita, mi hermano o amigos que nos están visitando, eso es la mayor búsqueda que usted debe hacer, encontrarse con su Creador, encontrarse con su Dios. Todo lo demás es un juego de niños al placer eterno y completo que podemos encontrar cuando estamos con nuestro Señor. Todo lo demás recae en lo mínimo cuando encontramos el placer en nuestro Señor Jesucristo. Así que es una mentira de que todas las religiones te llevan a Dios. Es una mentira. Solamente hay alguien que nos puede llevar a Dios, es Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos recuerda? Yo soy el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. No en Mahoma. No en cualquier otro charlatán que se presente en el mundo. El único es Cristo. ¿Por qué? Porque el autor de Hebreos lo está revelando. En estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahora la pregunta es si estamos conectándonos con este Hijo, nos estamos conectando con nuestro Señor Jesús, que sabemos que es Él.
¿Estamos teniendo esa conexión diaria con nuestro Señor Jesús? Tenemos que entender que esa búsqueda que debemos hacer, mis hermanos, lo podemos hacer primero por medio de su Hijo. Y que en la cruz Jesús lo pagó todo. En la cruz Jesús lo pagó todo por nuestras vidas. Jesús lo pagó todo por nosotros. Así que Hebreos sencillamente está reflexionando en algo mucho mayor que en si voy a estudiar esto, si voy a trabajar esto, si voy a hacer... No, a Hebreos le interesa, o Pablo, para los que creen que es Pablo, a Pablo le interesa realmente entender que la mayor búsqueda que tú puedas hacer es encontrarse con tu Dios. Lo demás queda en un nivel mínimo. Y que te puedas deleitar en tu Señor. Por eso, en el versículo 3, dice, el cual siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y sigue el texto, se da cuenta cómo empieza alabando la obra de Jesucristo. Él lo ha hecho todo para que nosotros podamos tener esa conexión, esa revelación mayor con su Hijo Jesús. En Jesús lo encontramos todo prácticamente, mis hermanos. Y es allí cuando debemos preguntarnos, ¿qué es lo que necesito verdaderamente para mi vida? ¿Necesito tomar esta decisión o necesito a Cristo en mi vida? ¿Necesito tomar una decisión para hacer este trabajo o necesito a Cristo realmente en mi vida? Hebreos toma una profunda pregunta para nosotros. ¿En qué necesariamente usted y yo nos estamos deleitando? ¿En este mundo o en Cristo? ¿En este mundo o en nuestro Señor Jesús, en quien hizo fácil para que nosotros podamos tener comunión con nuestro Señor Jesús, con nuestro Dios, con nuestro Creador? ¿Se da cuenta? Dios nos guía por medio de su Hijo, por medio de nuestro Señor Jesús. Cuarto, Dios guía hablando por su Hijo a través de su Espíritu Santo en las Escrituras. Ahí está. Vamos a ponerlo en 3 niveles. Dios nos guía a través de su Hijo, a través de su Espíritu Santo en las Escrituras. Esa es la forma en cómo Dios se revela en la actualidad. Hebreos, maravillosamente, mis hermanos, está lleno de citas del Antiguo Testamento. Lleno de citas del Antiguo Testamento. Y lo que Hebreos está haciendo es conectar toda la palabra de Dios con la revelación que necesitamos para nuestras vidas. Por ejemplo, Hebreos capítulo 3, versículo 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, grabes esto, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y sigue hablando. Esto es lo que está citando el autor de Hebreos, pero lo está sacando de Salmos. Así que vayamos rápidamente a Salmos, por favor. Salmos 95. Salmo 95, versículo 7. Dice así: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su manto. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vinieron y vieron mis obras. Y ahí sigue el texto. Es prácticamente lo mismo que el autor de Hebreos está citando el Salmo 95 en adelante.
Sin embargo, el autor de Hebreos dice como dice el Espíritu Santo. Pero cuando revisamos el texto de los Salmos, usted y yo sabemos de los autores que tiene el libro de los Salmos. Pero ¿cómo es que Hebreos da la autoría perfecta al Espíritu Santo? No hay otro, no dice el salmista o fulano de tal quien escribió este salmo, no, dice el Espíritu Santo. No endurezcáis hoy vuestros corazones. Y por eso, mis hermanos, en términos generales, sabemos que la palabra de Dios ha sido inspirada, como dice Timoteo, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y el Espíritu Santo ha estado ahí inspirando la Escritura. No solamente pudo inspirar el Espíritu Santo la palabra de Dios en la antigüedad, sino, mis hermanos, ahora su palabra sigue siendo eficaz para nuestras vidas. Su palabra sigue siendo poderosa para nuestras vidas. Y si no estamos en la búsqueda diaria de la palabra de Dios, ¿cómo podemos pensar que el Espíritu Santo nos va a guiar? Si no estamos leyendo su palabra, si no estamos buscando lo que Dios quiere para nuestras vidas diariamente, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? Si aquí ya está todo completo, aquí ya está revelado todo, mis hermanos. Su palabra no solamente fue poderosa en la actualidad, su palabra también es poderosa hoy en día. Su palabra es poderosa para que a ti, mi hermano o amigo que nos estás visitando, o amiga, pueda transformar tu vida. Pablo, o bueno, el autor de Hebreos, quienes ustedes consideren que ha sido el escritor, varias veces va a estar hablando o va a citar específicamente este verso. Si oyeres su voz, si escuchan su voz, no endurezcan su corazón. 3 veces va a citar Pablo este texto. Y por eso va a terminar diciendo en el capítulo 4, vayan conmigo al capítulo 4, por favor, de Hebreos, citando varias veces este texto de los Salmos. Y por eso Pablo dice, capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No endurezcáis vuestro corazón. ¿Se da cuenta la importancia que da el autor a la palabra de Dios? No endurezcas tu corazón. Para cerrar sección, el autor sencillamente termina diciendo, la palabra de Dios es poderosa para nuestras vidas. Así que hasta aquí podemos argumentar lo siguiente, o cómo va del capítulo 1 al capítulo 4. Primero, Dios ha hablado de muchas maneras. Segundo, en los últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Y tercero, Dios habla por medio de su Hijo a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a la misma vez nos habla a través de su palabra viva, poderosa y eficaz. ¿Se da cuenta que no hay una separación? No hay una distancia que podamos ver que está desconectada aquí para nada. Eso es lo que nos lleva al quinto punto. Dios no promete usar ningún otro medio para guiarnos que no sea el Espíritu Santo obrando a través de su palabra. Dios no promete usar ningún otro medio para guiarnos que no sea el Espíritu Santo obrando a través de su palabra. Dios ya nos ha dado lo necesario para cumplir su voluntad. Ya nos ha dado lo necesario.
Por ejemplo, joven, señorita, yo sé cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Quizás tú no lo sepas, yo sí. Acompáñame a Tesalonicenses, por favor. Acompáñame a Tesalonicenses, capítulo 4, primera de Tesalonicenses. Versículo 3. Esto es la voluntad de Dios para tu vida. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esta es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Te das cuenta que Dios ya te ha revelado lo que necesitas saber para tu vida? Santifícate. Apártate de la fornicación. Dios quiere que vivas en santidad. Dios quiere que procures con todas tus fuerzas cumplir eso hasta los últimos días de tu vida. En santidad. Pero a mí me gusta ese joven que, bueno, no viene a la iglesia, pero no, preocúpate en cumplir esto para tu vida. Preocúpate en hacer esto, en cumplir la voluntad de Dios aquí. No, es que yo le voy a convertir. No, tú no eres el Espíritu Santo. Obedece a tu Señor, busca el rostro de su Señor y cumple lo que Dios quiere. Oh, pero nos encanta el misterio. Oh, yo quisiera hacer esto por Dios, Señor, muéstrame el otro. Pero en lo básico, en lo que ya está, en lo suficiente, en lo completo que quiere Dios, no lo hacemos. O hasta quizás ni estamos dispuestos a hacer. Busquemos la santidad de Dios. Así que Él quiere que tú y yo vivamos vidas santas. Eso es la voluntad de Dios en todas las áreas de tu vida. Él quiere que estudies una carrera. ¿Cuál carrera? Cualquier carrera que tú quieras. Así que no tienes que buscar la dirección entre arquitectura o ingeniería. A Dios no le interesa cualquiera de los dos. Dios quiere que estudies una carrera y que con esa carrera seas más santo y más santa. Dios quiere que trabajes, cambies de trabajo. Dios quiere que lo hagas. Dios quiere que lo hagas. ¿A dónde? A donde quieras. Pero que ese trabajo te haga más santo y más santa. Que no tengas que estar en contradicción. Ay, pero en este trabajo me van a pagar más si digo declarar menos en ciudad. No, desde ahí ya está mal, pues, ya está mal. Eso no te hace más santo o más santa. Quiere que vivamos vidas santas en cualquier área de nuestras vidas. Dios quiere que en todas las áreas de nuestras vidas vivamos vidas santas. Más adelante también, en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, versículo 18. Aquí tengo otra voluntad de Dios. ¿Ves? Hasta yo sé la voluntad de Dios para tu vida, quizás. Pero mira, 18. Dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otra voluntad de Dios para tu vida que quizás buscas y no sabes qué hacer. Dios quiere que des gracias a Dios en todo. Desde que te levantes, desde lo que ya tienes, desde lo que no tienes, de lo que aún no puedes tener, que le des gracias. En todo, por todo. Pero yo solamente tengo una lista pequeña. No te creo, hay muchas cosas por qué agradecer a Dios. Y por eso en el versículo 17, orad sin cesar. Cuando hay mucho por qué agradecer a Dios, vamos a orar hasta por gusto. No vamos a cesar de orar a nuestro Señor. Y versículo 16, estad siempre gozosos. ¿Cómo no voy a estar gozoso con todo lo que Dios hace? ¿Cómo no voy a estar gozoso con todo lo que Dios realmente nos bendice en nuestras vidas? ¿Se dan cuenta? Eso es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios nos guía y una vez más, ¿necesitas sabiduría para tomar algunas decisiones?
pídela a Dios, como dice Santiago, que Dios lo da a quien Él se le pide. Él no va a tomar las decisiones por ti. Tú las tienes que tomar. ¿Y qué necesitas? Sabiduría. Seguramente madurez espiritual. Seguramente necesitas crecer maduramente. Necesitas tener la mente de Cristo, perfeccionándote muy bien o mucho más. Así que hasta aquí necesitamos decirle a nuestro Señor, a nuestro Creador, que nos guíe a tomar las mejores decisiones para nuestras vidas. Y ya no, Señor, ¿qué decisión tomo? No, Señor, guíame a tomar una decisión sabia. Señor, direccióname a tomar la dirección que te va a glorificar, que me va a hacer más santo, más santa, que me va a llevar a vivir una vida agradecido contigo. Guíame, direccióname. Eso es la mejor forma de hacer la voluntad de nuestro Señor. ¿Quieres cumplir con la voluntad de Dios en tu vida? Busca con todas tus fuerzas vivir en santidad. Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Que todas esas cosas te lleven a la santidad y darle la gloria a tu Señor. Así que la próxima semana estaremos viendo entonces qué es la fórmula o cuál es la fórmula para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas.